en el principio, estando lo primero, aquí no había acueducto. Y yo había que cargar el agua. Y en esa época yo era el que actuaba en eso, en cargar el agua. Cuando yo me levantaba, yo no ni preguntaba ni nada, yo iba y aparejaba el animal, les ponía la vasija y cogía para donde le llaman el palo de campo, Aloncico, río de Aloncico. ¿Dónde está ese río de Aloncico? En la piedra arriba, allá. Antes era por la primera piedra, que nosotros íbamos al río, era por la primera piedra. Pero también había otras entradas, que por aquí por donde se llama el sindicato de la guagua, por ahí se sale también. Pero nosotros no cargábamos por ahí. Nosotros cargábamos y nos íbamos por la primera piedra. Mi papá mandó a hacer 4 latas de zinc, que cogían más o menos de a 20 botellas cada lata de esas. La mandó a hacer a un herrero que venía a donde papá. Y papá le dijo, tú me vas a hacer 4 latas de zinc. Porque se cargaba, hay gente que cargaba en calabazos y cosas, pero llegaba y se partía, porque los calabazos se parten. Se va y se le zafó a uno, o algo, en fin. Pero esos bidones de zinc, esas latas de zinc, eran duraderas, que ya tú sabes, eso no se sabe cuánto duraba. Entonces yo daba 2 y 3 viajes en un bus de aquí y allá. No, en la mañana yo daba 2 y en la tarde daba 1, porque no había agua de más parte. ¿Esa agua la utilizaban para tomar? Sí, esa era para tomar, agua era buena. Después, al cabo del tiempo, ya yo estaba ya hombrecito, en de una tía mía, hermana de papá, hicieron entonces un pozo. Entonces, el agua de la agricultura, ¿de dónde se tomaba? El agua de la agricultura era por vía del Señor, la que caía de las nubes. Porque antes llovía más frecuentemente. Sí, llovía más que ahora. Entonces, era eso. Si venía un tiempo de seca, la cosecha menguaba, una rumba. Pero todo el tiempo, aunque lloviera mucho, yo llovía mucho en aquel tiempo, pero como quiera venían tiempos secos, porque en toda la época han venido tiempos más secos que otros. En el 59 hubo una que el tabaquito se quedó, ya te sabes, como a 2 cuartas. Ahí se quedó. Y se cogió un chin, porque ahí no llovió ese año. Aquí también hubo un tiempo, ya yo estaba casado. Vino un año que yo tenía 50 tareas de terreno. Y en esas 50 yo cogía de 100 quintales en adelante. Porque de a 2 por quintales son 100. Pero a veces daba a más de a 2. Y cogía 100 y pico quintales. Pero un año me aconteció, o no aconteció a todos, que en las 50 tareas yo cogí 29 quintales. Y eso porque después ya que el tabaquito ya estaba pasmado, pero cayó esa agüita y bueno, pues creció un chin y llegué a coger 29 quintales de tabaco, a donde yo cogía 100 y pico quintales. Entonces, quiere decir que en todos los tiempos han venido un año de sequía. El papá mío, cuando él tenía esa cantidad de vacas, él tenía tierra, pero toda la tierra que él poseía no era de él, sino que era
de los hermanos, se llama una sucesión. Pero ¿qué acontece? Hay 6 de los hermanos que tenían posesión para tener muchos animales, bestia, vaca, burro y de todo. Era el que poseía ese terreno. No todo, porque habían hermanos, principalmente en la loma, eran 1000 de tareas. Pero aquí en el llano también era mucha tierra y habían hermanos que tenían, déjame secar este cuadro para yo tener un animalito. Había, me recuerdo, un cuadro que tenía mi tío Saúl Betancur. Eso lo tenía él porque él era, en ese tiempo era mansador, porque él fue primero militar. Pero después que salió de la milicia, lo que hacía era amansar animales, y él era agricultor también aquí, pero amansaba animales y tenía su pedazo cercado para cuando él necesitaba tener un animal, pues lo poseía ahí. Habían algunos que no tenían nada, porque uno que se llamaba Isidro, no lo vi yo nunca con un pedacito secado. Otro, sí, ese tenía un pedacito como de conuco, se llamaba el Neto, que sobrenombre le decíamos Choy. Ese tenía su pedacito de tierra, de agricultura, ese también fue militar. Pero después de que salen, él vino aquí, él le dieron de baja, porque según él estaba tuberculosis. Pero con cualquier cosa uno no sabe de dónde está la sanidad del otro. Porque mi papá, como papá podía, él se lo llevó para su casa. Y allá no tenía que hacer porque mi papá tenía la manera, tenía posesiones. Rompió a alimentarlo. Mi mamá me decía, yo le hacía 2 ponches, uno por la mañana y el otro en la tarde. Y el hombre se sanó. Después que se sanó, bueno, ahí se casó y tuvo unos cuantos hijos. Y así es que uno no sabe de cómo, a dónde está, porque eso, según en aquel tiempo, no tenía cura. El tuberculosis no tenía cura. Ese lo curó papá por el alimento, alimentándolo, no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada, tranquilo, y el hombre se sanó. No, los padres decían la amarilla, la bestia amarilla. Esa bestia, ya cuando yo la conocí, yo era un muchachito, pero la bestia ya estaba vieja. Es como decía ahora, esta es la jipeta mía. Cuando usted le tiene cariño a un vehículo, usted tiene una jipeta, ha tenido más, pero esa es la que usted estima, como que le gusta esa para usted usarla. Entonces era un animal de raza. Ese era un animal, oiga, que no era sino contarlo y verlo visto. Usted se montaba en ese animal y usted no sentía, parece que ni iba. Hay animales que te va incómodo, pero esa era una jipeta muy serena. Y un día voy yo montado en esa bestia, una bestia que ya te sabe, eso dibujaba. Y me llaman, ¿sabes qué? Esa gente se llaman los acagüeros. En aquel tiempo usaban mucha montura. Y cuando voy yo en mi bestia, me dice uno, me recuerdo que se llamaba Cosme Díaz, me dice, muchachito, hazme el favor. Dice, ¿de quién es esa bestia? Digo, de Fidencio Betancur. ¿Tú sabes si él la vende? Digo, no, yo no sé. Yo quisiera ver si él la vende, para yo coger un hijo de esa bestia. Y papá vendió animales de esa bestia
aún casualmente familiar de lo de Gurabo, la mujer que se casó, y se llamaba ese hombre que venía, visitaba mucho a mi papá, se llamaba Antonio Hernández. Y él le vendió un caballo, hijo de esa bestia. Y decía, mire, Fidencio, yo este caballo, yo no sé, yo no tengo precio para este caballo. Porque yo no he montado otro caballo que se parezca a este. Ya te sabes, era orgulloso y era hijo de la bestia. Y yo conocí hasta la mamá de la bestia, de la vieja, también la conocí. Era de un tío de papá, la mamá de la bestia, que le decían Ángel María. Está ahí por sobrenombre Gilito. A ver. Y así que son cosas que son maravillosas. Pero en ese tiempo, ya te sabes, esa bestia era si mamá iba para Santiago, porque antes era caballo que se iba a Santiago, la mayoría habían carritos. Estando yo muchacho, habían carritos, pero era caballo que se viajaba. En esa bestia, posiblemente tú en una hora llegaba a Santiago. Es una bestia de un paso, ¿sabes? Una bestia ¿tú sabes dónde se pone una bestia? Usted caminando un paso tendido como tenía esa bestia. Si duraba más de una hora era poca cosa para llegar a Santiago en esa bestia. Como aquí en Palmay no se daba la vuelta por Villa González. Usted se metía aquí por donde le dicen La Breña y salía más para arriba de la factoría de arroz que había ahí, porque yo no sé, ya está ahí la cosa, pero ya no sé si están moliendo arroz. Yo lo conozco también. Sí, entonces por ese camino usted cortaba una distancia que no tenía que dar la vuelta, porque si usted va de aquí a dar la vuelta por Villa González, ya, cuando usted viene a dar la vuelta, ya está lejos por aquí, por La Breña ahí, a salir más para allá de la factoría de arroz. Y por ahí, pero ahí usted cogía la acera, no había otro punto más que coger la acera. Y no había carros como ahora. Porque usted dice, no, ahora es dificultoso. Pero antes no, porque eran pocos los vehículos. Y usted transitaba bien, sin tener problemas. Yo tuve un tiempo en la agricultura. Cuando yo vendía el tabaco, bueno, yo cogía para allá a comprar y no una sola vez, que ya como eran 2 o 3 muchachos que habían, nos repartían, vamos, la señora mía, Rosa Antonia y yo, vamos con fulano, nos llevábamos algunos, dábamos eso, le comprábamos lo que le íbamos a comprar y está bien, porque a mí me gustaba que fueran, para que no fueran hombres o mujeres y no conocían la ciudad de Santiago. ¿Sabes? Me gustaba que fuera llevarlo para que ellos fueran instruyéndose, como por aquí, y así lo llevamos, a toditos lo llevábamos. Cuando yo me casé yo tenía 23 años. Primero ya te cogí un tamañito de una tía de ella, pero después el papá de ella vivía de una tía mía, se llamaba en Palmarejo, se llamaba Teresa Betancourt. Pero el papá de ella vivía allá, donde Teresa Betancourt, el papá de ella, le decían Popa, Próspero Belial. Pero ¿qué pasa? Él vivía allá donde la tía mía, porque un hermano de él era casado con la tía mía también, a donde estaba. Pero ya cuando yo fui allá, ya el esposo de la tía me se había muerto, el hermano de él. Entonces, ellos tenían animales de caigar y madera, la tía mía. Y el papá mío, anda a ver Teresa, dile que me preste un burro o 2 burros para yo cargar una madera. Bueno, yo iba allá donde estaba la muchacha
Ahí nos conocimos. Entonces, oye bien, los hijos de ella eran primos de ella, porque eran, el papá de ellos era hermano de papá negro. Entonces ellos eran primos. Pero entonces los hijos de Teresa también, ellos mismos eran primos míos también. No, yo y Negra no éramos nada, yo y Rosa Antonia, no éramos nada. Pero yo era primo de ellos y ella era primo de ellos. Y ahí nos conocimos. Entonces yo tratándome con los primos, siempre que por aquí, que por allí, y ya los primos míos sabían que ya yo le había tirado la vida. Y siempre nos veíamos nosotros. Modesto, que él viene para acá, que esto y el otro. Bueno, pero yo caí ahí muy bien. Porque yo era hijo de Fidencio Betancourt, hermano de la que la tenía ella. Ella no iba, la que tenía ella, Teresa Betancourt, que la tenía ella, no me iba a despreciar a mí, sabiendo quién era mi papá. Ella no sabía tal vez quién era yo, porque todavía yo era un hombrecito, pero un muchachón. Pero ella sí conocía quién era mi papá, hermano de ella. Porque antes usaba mucho eso, antes usted tenía qué familia lo representa. Ajá. Va uno y dice, ¿de dónde será? Tienes que investigar y a ver de dónde es, quién es, y por aquí y por allí. Pero ahí no había que investigar nada, hijo de Fidencio Betancourt. Esa era la carta de presentación. Y no solo allá, sino es decir, hijo de Fidencio Betancourt. Tenía una forma ya de que aquel tuviera conocimiento de quién era ese personaje. Y a papá, tú sabes, papá era conocido porque el que tiene la manera es más fácil de conocer que cualquiera que no tenga nada. Hubo un tiempo que trabajaba nada más en mi propia tierra, pero después yo quizás tenía 10 tareas. Se me llegó la oportunidad de que había una ayuda. Yo cogiendo un terreno, como dice, sea partir beneficio o con una ganancia. Yo trabajé 17 años en lo de ingeniero fondé. Ahí, el primer año, o bien sea, me fue bien en todo, en los 17 años que trabajé. Me fue bien. Porque el año que yo te dije que vino la seca, que cogí 29 quintales, creíamos que estábamos listos. Pero, sin embargo, ahora mismo no son nada, pero lo que me sobran en ese tiempo, 600 y pico de pesos. Eso fue lo menos que me sobró. Pero, ¿qué pasa? Con esos 600 y pico de pesos, yo me defendí porque un quintal de arroz me costaba 22 pesos. Una lata de aceite de 20 botellas Crisol me costaba 19 pesos. Pues con esos 600 pesos yo hice una compra grandísima. Porque calcula tu arroz, quintal es 22, lata de aceite de 20 botellas a 19. Todavía no van 100 pesos ahí. A ver. Y después los otros años me fueron mejor, porque me sobraban 5,000, 6,000, 4,000, ¿sabes? Ya ahí estaba mejor que con un conuquito, que un pedazo de conuco que yo tuviera, que no me iba a producir esa cantidad. ¿Usted lo podría enumerar el orden en que nacieron los hijos suyos? ¿Usted cree que usted lo puede No, recordar? todo, no, yo no puedo. Pero vamos a intentarlo. No tengo. Primero fue Gloria. Gloria. El segundo,
Próspero. Después de Próspero, Rosa Antonia. Después de Rosa Antonia, Modestico. Después de Modestico, Jacinta. Bueno, yo sé que iban una hembra y un varón, una hembra y un varón, pero hubo una oportunidad que ella tuvo 3 varones pisados. Después de Jacinta y de Nicolás. Pero después de Nicolás, Fausto y Juan Pablo. Ahí fueron 3 pisados. Pero en el principio iba una hembra y un varón, una hembra y un varón. Pero ahí en ese intermedio se metieron 3 varones y eso era lo que ellas le cantaban. Ella, aunque quisieran las hembras, pero ella le cantaba a los varones. Sí. Tenía ese hábito mientras ellos tuvieron todavía en su juventud cosas que no trabajaban conmigo. Pero ellos nunca rehusaron trabajar conmigo. Porque yo le daba de acuerdo a cada uno lo que yo tuviera a mi alcance para darle a ellos. Que nunca quizá no, han habido padres que cojan el dinero para sí mismo y ya. Pero yo lo repartía de acuerdo a como yo me alcanzara. Bueno, yo soy Modesto Betancourt y esta es la historia de mi familia. Amén. Gracias.